Es Emilio Steinberg y les voy a presentar modos ventilatorios durante el soporte total, ventilación mandatoria continua controlada por presión. Los temas que abordaremos en la charla son los siguientes. Inicialmente haremos una descripción de las generalidades de los modos ventilatorios, cómo se definen, cómo los clasificamos. Y en base a esa clasificación vamos a intentar buscar herramientas para reconocer los modos ventilatorios solo con la inspección de las curvas del ventilador. Y en una segunda instancia profundizaremos sobre presión control, cómo se identifica, cómo se programa, cómo funciona y qué alarmas son importantes a la hora de implementar dicho modo. Ahora bien, definamos modo ventilatorio. Un modo ventilatorio es un patrón predeterminado de interacción entre el paciente y el ventilador y se construye usando tres componentes básicos. ¿Qué controla el ventilador durante la inspiración? ¿Cómo se repite esa variable de control en el tiempo? ¿Y qué esquema de control usa? En resumidas cuentas, la variable de control, es decir, qué controla el respirador, puede ser el flujo o la presión. La secuencia respiratoria, que es cómo se repite esa variable de control en el tiempo, pueden ser ventilación mandatoria continua, ventilación mandatoria intermitente o ventilación espontánea continua. En cuanto al tipo de control, la lista es larga. Sin embargo, los más utilizados por los modos ventilatorios son set point, servo controlado o adaptativo. Estos tres niveles de análisis son los que constituyen un modo ventilatorio. Para identificar la variable de control nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es la variable que permanece constante durante el ciclo inspiratorio? La palabra control se usa básicamente para describir cómo el ventilador entrega el flujo o maneja la presión durante una respiración. A continuación les voy a mostrar dos trazados. El trazado superior es una curva de flujo-tiempo, mientras que el trazado inferior es una curva de presión-tiempo. Fíjense cómo tenemos 4 respiraciones, 2 tienen una morfología, las primeras 2, y las segundas 2 tienen otras. En las primeras 2 respiraciones observen cómo el flujo permanece constante durante todo el ciclo inspiratorio, ¿sí? Mientras que la presión varía durante la inspiración. El segundo ciclo, lo que permanece constante durante la inspiración es la presión, mientras que el flujo es variable. Por lo tanto, podemos concluir que en las 2 primeras respiraciones el ventilador controla el flujo y en las segundas 2 respiraciones el ventilador controla la presión. Una vez que identificamos la variable de control, tenemos que tratar de reconocer la secuencia respiratoria. Básicamente haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Cómo se repite esa variable de control en el tiempo? Las respiraciones pueden ser clasificadas como espontáneas o mandatorias, según los eventos de disparo y de ciclado. Ahora bien, ¿qué es una ventilación mandatoria? Básicamente es aquella que tiene una magnitud fija, esta puede ser la presión o el flujo, y una duración fija, es decir, puede ser iniciada por el paciente o por tiempo y ciclada siempre por tiempo. Las ventilaciones mandatorias son aquellas en las que programamos tiempo inspiratorio. Por otro lado, ¿qué es una ventilación espontánea? Básicamente es aquella que tiene una magnitud fija, generalmente la presión pico, y tiene una duración variable, ya que es iniciada y ciclada por el paciente. En resumidas cuentas, podemos considerar 3 secuencias respiratorias diferentes. La ventilación mandatoria continua, en la que todas las ventilaciones son mandatorias. La ventilación espontánea continua, en la que todas las ventilaciones son espontáneas. Y por último, la ventilación mandatoria intermitente, en la que tenemos algunas ventilaciones mandatorias y algunas ventilaciones espontáneas. La suma de la variable de control, es decir, la presión o el flujo, más la secuencia respiratoria, es decir, ventilación mandatoria continua, espontánea continua o mandatoria intermitente, nos dan el patrón respiratorio. Si combinamos las variables de control que vimos con las secuencias que vimos, podemos identificar 5 patrones respiratorios diferentes. Si se controla el flujo, podemos tener una ventilación mandatoria continua,
VC-CMB, podemos tener una ventilación mandatoria intermitente, VC-IMB, y si se controla la presión, podemos tener ventilación mandatoria continua, PC-CMB, ventilación mandatoria intermitente, PC-IMB, y por último, ventilación espontánea continua, PC-CSB. Ahora bien, cuando hablamos de modos ventilatorios, tenemos que considerar que hay ciertos términos que pueden prestar a la confusión. Ya definimos lo que es una ventilación mandatoria y lo que es una ventilación espontánea. Ahora bien, ¿qué es una ventilación asistida y qué es una ventilación controlada? La ventilación asistida pone el foco, cuando hablamos de ventilación asistida, estamos poniendo el foco en quién asume el trabajo respiratorio. ¿Está haciendo fuerza al paciente o está completamente relajado? Y cuando hablamos de ventilación controlada, básicamente estamos siendo redundantes porque siempre el ventilador controla, ya sea el flujo o la presión. Como les dije al comienzo de la clase, la lista de tipos de control es extensa. Sin embargo, los modos ventilatorios convencionales utilizan un tipo de control set point. ¿Qué significa el tipo de control set point? Básicamente el operador programa todos los parámetros, la presión o el flujo. El último eslabón para definir y clasificar los modos ventilatorios son las variables de fase. Tenemos 4 variables de fase. La primera de ellas es el disparo. El disparo puede ser por tiempo, en los casos en los que el paciente no hace esfuerzo muscular, está completamente sedado y relajado. Nosotros programamos una frecuencia respiratoria, un tiempo inspiratorio y el ciclo se inicia por los criterios temporales programados por nosotros, o puede ser iniciada por el paciente, básicamente por la contracción muscular del paciente. Y los criterios umbrales son la presión o el flujo. El disparo por presión consiste en que el paciente contrae sus músculos respiratorios y hace caer la presión del sistema. Cuando ésta cae por debajo de un umbral programado por nosotros, 1 centímetro de agua, 2 centímetros de agua, etc., se inicia la inspiración. Por otro lado, tenemos el disparo por flujo. Cuando el paciente contrae sus músculos respiratorios, roba cierto flujo del circuito, ¿sí? Y el respirador lo detecta. Cuando roba una determinada cantidad, similar al umbral que programamos nosotros, 2 litros minuto, 3 litros minuto, 4 litros minuto, etc., es que inicia la inspiración. Por otro lado tenemos la variable límite. La variable límite puede ser la presión o el flujo, generalmente coincide con la variable de control, en los modos convencionales coincide con la variable de control. El ciclado puede ser por tiempo o por el paciente, ¿sí? Cuando hablamos de ciclado por tiempo, nosotros programamos un tiempo inspiratorio y generalmente en los modos espontáneos cicla por el cese del esfuerzo del paciente. Y la última variable es la base, que es la PIP. Habiendo recorrido ya la definición y las distintas clasificaciones de los modos ventilatorios, profundizaremos ahora sobre la ventilación mandatoria continua controlada por presión con control set point, PC-CMBS, más conocida como presión control. A continuación les muestro un trazado de una curva presión-tiempo. Tanto para la identificación de la variable de control como para la clasificación de los modos ventilatorios tenemos que hacernos una serie de preguntas que ya fueron enumeradas a lo largo de la charla. ¿Cuál es la variable que permanece constante a lo largo de todo el ciclo inspiratorio? En este caso, la magnitud de la presión es fija en cada respiración, siempre es igual. Por lo tanto, podemos concluir que es una ventilación controlada por presión. ¿Cómo se repite en el tiempo? Es decir, teniendo la magnitud de la presión fija, ¿la duración es fija o es variable? En este caso, tenemos ventilaciones con duración fija. Por lo tanto, podemos concluir que estamos hablando de una ventilación controlada por presión mandatoria continua. Las deflexiones positivas de la presión me van a delimitar el tiempo inspiratorio entre los eventos de disparo y de ciclado. La base me determinará el tiempo expiratorio y la suma de estas dos el tiempo total. Es decir,
observamos ya las variables de fase, el disparo, en este caso por tiempo, el límite, en este caso por presión, el ciclado por tiempo y la base, que es la PIP. En presión control programamos dos tipos de variables, las variables de oxigenación, la PIP y la FiO2, y las variables de ventilación, la presión inspiratoria, el tiempo inspiratorio, la frecuencia respiratoria y la rampa o rise time. ¿Y qué dicen las recomendaciones respecto a la programación de estas variables en presión control? Hay que hacer la salvedad que haremos referencia a pacientes que no tienen lesión pulmonar. En primer lugar, programar una PIP entre 5 y 10 centímetros de agua, un trigger por flujo o por presión lo más sensible posible sin generar autodisparos, una presión inspiratoria ajustada para obtener un volumen corriente de entre 6 a 8 mililitros por kilo de peso corporal predicho. La suma de la PIP y la presión inspiratoria nos va a dar como resultado la presión inspiratoria pico. Un tiempo inspiratorio de 0,6 a 1 segundo, un rise time lo suficientemente vertical sin generar asincronías de sobredisparo, una frecuencia respiratoria para obtener un pH entre 7,30 y 7,45. Hay que tener en cuenta en este caso que frecuencias respiratorias elevadas con tiempo inspiratorio fijo lo que hacen es acortar el tiempo expiratorio, por lo tanto corremos el riesgo de atrapamiento aéreo. Y programar una fracción inspirada de oxígeno según el objetivo de saturación. Es muy importante tener un conocimiento detallado del funcionamiento de los modos ventilatorios a la hora de implementarlos. ¿Cómo funciona presión control en este caso? Bueno, presión control va a entregarle flujo al paciente en la medida en la que se mantenga una diferencia de presión. Sabemos que para que haya flujo tiene que haber diferencia de presión. Si las presiones entre las dos estructuras están equiparadas, no hay flujo. ¿Y de qué estructuras estamos hablando? Básicamente estamos hablando, por un lado, de la vía aérea proximal, representada en negro en este caso, la presión en la vía aérea, y por otro lado la presión alveolar. Mientras haya diferencia de presión entre estas dos estructuras, habrá flujo. Fíjense cómo a medida que transcurre el tiempo inspiratorio y el gas va ingresando al alvéolo, al sistema respiratorio, la presión alveolar va aumentando y por lo tanto la diferencia de presión entre estas dos estructuras que hacemos referencias va disminuyendo. Aquí se explica claramente la morfología del flujo en presión control, que es decreciente. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo hay menos diferencia de presión entre las dos estructuras, llegando a un punto final en el cual las presiones se equiparan y el flujo es cero. La morfología de la onda de presión en tiempo es siempre igual, independientemente de lo que suceda, lo cual lo transforma, valga la redundancia, en la variable independiente. Ahora bien, ¿cuál es la variable dependiente en presión control? El flujo. ¿Qué quiere decir? Que va a haber factores que lo van a modificar. En este caso los factores son la presión programada, el tiempo inspiratorio, la mecánica respiratoria y el esfuerzo del paciente. Todas estas cuestiones enumeradas van a tener injerencia en el flujo entregado al paciente. En esta diapositiva les muestro dos trazados, uno de presión-tiempo en el margen superior y uno de flujo-tiempo en el margen inferior. Identifiquemos el modo ventilatorio de las dos primeras respiraciones, ¿sí? ¿Cuál es la variable que permanece constante a lo largo de todo el ciclo inspiratorio? En este caso podemos asegurar que es la presión, debido a que el flujo es variable. Entonces tenemos nuestra variable de control. ¿Cómo se repite esa variable de control en el tiempo? La magnitud de las ventilaciones es fija y la duración es fija o es variable. Bueno, en este caso podemos concluir que la duración es fija, por lo tanto tenemos una ventilación mandatoria continua controlada por presión. Las segundas dos respiraciones tienen las mismas características, ¿sí? La presión es fija, ¿sí? Por lo tanto estamos hablando de una ventilación controlada por presión, y la duración es fija. Lo que pasa entre la primera ventilación y la segunda ventilación es que se aumentó 5 centímetros de agua la presión programada.
¿Y qué es lo que queremos mostrar con esta diapositiva? Fíjense en el trazado inferior, en el de flujo-tiempo, la diferencia sustancial entre el flujo inspiratorio del primer ciclo y el flujo inspiratorio del segundo ciclo, ¿sí? No solo tiene mayor pico flujo inspiratorio el segundo ciclo, en el cual hay mayor diferencia de presión, sino que el área bajo la curva es mayor. Por lo tanto, el volumen entregado es mayor. De esta manera queremos mostrar que el flujo es dependiente de la presión entregada. A mayor presión y mismas condiciones y misma programación del ventilador, mayor flujo entregado. La segunda cuestión que modifica la variable dependiente en presión control, es decir, el flujo, es el tiempo inspiratorio. Fíjense, acá tenemos tres trazados, uno de presión-tiempo en el margen superior, uno de flujo-tiempo en el medio y otro de volumen-tiempo en el margen inferior. Son tres respiraciones, las tres corresponden al mismo paciente con las mismas condiciones mecánicas y sin esfuerzo inspiratorio. En el primer caso tenemos una programación de una presión pico de 20 centímetros de agua y una duración del tiempo inspiratorio de 0,6 segundos. Fíjense que en este caso el flujo no llega a cero. ¿Qué quiere decir que el flujo no llega a cero? Que al finalizar el ciclo inspiratorio las presiones no se equipararon y el resultado es un determinado volumen corriente. Si yo a este mismo paciente le prolongo en tiempo inspiratorio hasta 1,4 segundos, permito que las presiones se equiparen. ¿Qué presión es? La presión entre el alvéolo y la presión en la vía aérea, ¿sí? Y eso lo podemos sacar esa conclusión porque el flujo sí llega a cero, ¿sí? El resultado en este mismo paciente prolongando el tiempo inspiratorio es una mayor cantidad de volumen corriente. Ahora vamos al tercer escenario. ¿Qué pasa si a este mismo paciente yo le prolongo aún más el tiempo inspiratorio? Digamos 2 segundos. Bueno, los efectos en términos de volumen corriente son nulos, ¿sí? ¿Por qué? Porque las presiones ya se equipararon. Si yo prolongo el tiempo más allá de 1,4 segundos, no logro mayor flujo inspiratorio, ¿sí? Y el volumen corriente es similar al caso anterior. Una cuestión importante a tener en cuenta cuando hablamos de la variable dependiente en presión control, es decir, el flujo, es la mecánica respiratoria. Cuando hablamos de mecánica respiratoria estamos haciendo referencia a compliance y resistencia. En este caso les muestro en el trazado superior flujo en el tiempo, mientras que en el trazado inferior presión en el tiempo. Como ya hemos visto, en presión control la magnitud de la presión permanece constante a lo largo de todo el ciclo inspiratorio y en este caso estamos hablando de un paciente con condiciones mecánicas normales en el que tenemos un determinado pico flujo inspiratorio y una determinada morfología en la caída del flujo. ¿Qué pasa si este paciente experimenta súbitamente un aumento en las resistencias inspiratorias y expiratorias? Vamos a observar una amputación del pico flujo inspiratorio y al final de la inspiración las presiones no se equiparan, por lo tanto el flujo no llega a cero. Y si hacemos una comparación en el área bajo la curva de flujo del segundo ciclo comparado con el primero, claramente es menor. Por lo tanto, el volumen entregado va a ser menor. ¿Qué pasa si este mismo paciente experimenta en una segunda instancia un aumento súbito de la elastancia? ¿Sí? Fíjense, el pico flujo inspiratorio va a ser menor que en el escenario inicial, sin embargo, el flujo va a llegar rápidamente a cero, es decir, las presiones se van a equiparar rápidamente, mientras que la morfología de la onda de presión en tiempo, como sabemos, no se modifica. Si nosotros comparamos el área bajo la curva de este tercer ciclo, es claramente menor que el del primero. Por lo tanto, podemos concluir que cambios en la mecánica respiratoria, es decir, aumentos en la resistencia y aumentos en la elastancia, generan caída en el volumen entregado, en el flujo entregado, es decir, modifican la variable dependiente en presión control. El último apartado a tener en cuenta cuando hablamos de la variable dependiente en presión control es el esfuerzo del paciente. Fíjense, en esta diapositiva tenemos tres trazados del margen izquierdo. El primero es presión en vía aérea. Fíjense que permanece constante a lo largo de todo el ciclo inspiratorio y en los sucesivos ciclos inspiratorios, por lo tanto podemos estar hablando que es una modalidad controlada por presión.
En el segundo trazado tenemos swing de presión esofágica como subrogante de esfuerzo inspiratorio. El primer ciclo muestra un esfuerzo inspiratorio leve, mientras que el segundo ciclo muestra un esfuerzo inspiratorio vigoroso. Y la consecuencia es un volumen entregado mayor en el segundo ciclo que en el primer ciclo. ¿Sí? Ahora vamos del margen derecho. En este caso tenemos la curva de flujo del primer ciclo y la curva de flujo del segundo ciclo. Nótense las diferencias. El pico flujo inspiratorio del primer ciclo es marcadamente menor, el área bajo la curva de flujo es marcadamente menor y sobre todo cambia la morfología de la onda de flujo inspiratorio. ¿Cómo se explica esto? Básicamente, la diferencia de presión entre la vía aérea y el alvéolo, como vimos en diapositivas anteriores, en el segundo ciclo es francamente mayor que en el primero. Y esto es así por el esfuerzo inspiratorio. Si nosotros comparamos la diferencia de presión entre el primer ciclo, entre la vía aérea, sumándole el swing de presión esofágica, con la del segundo ciclo de la vía aérea con el swing de presión esofágica, podemos corroborar las diferencias de flujo inspiratorio. Por lo tanto, podemos concluir que en condiciones activas, el esfuerzo del paciente en presión control modifica la variable dependiente, es decir, el flujo. Pacientes que hacen más esfuerzo inspiratorio tienen mayor flujo entregado, es decir, mayor volumen corriente. Dejamos para el final una de las cuestiones más importantes en la programación de los modos ventilatorios, que es la programación de las alarmas. ¿Sí? En este caso, como todo modo controlado por presión, la variable dependiente va a ser la que vamos a monitorizar. Tenemos que ser muy estrictos en la programación de la alarma de volumen minuto alto y bajo, de volumen corriente alto y bajo, de frecuencia respiratoria alta y de presión pico. ¿Qué pacientes tienen indicación de ventilarse en una modalidad controlada por presión mandatoria continua? Aquellos pacientes que están en una fase de soporte total, es decir, que no tienen esfuerzo muscular inspiratorio, y aquellos pacientes también que están en una fase de soporte parcial. Ambas poblaciones pueden recibir ventilación mecánica en modalidad presión control. ¿Cuáles son las precauciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de ventilar a estos pacientes? Bueno, pacientes con alteración mecánica grave, severa, ¿sí? Aquellos que tienen alta resistencia o alta elastancia, en los que debemos programar presiones inspiratorias muy elevadas, y también en los cambios súbitos del estado de conciencia. ¿Sí? Pacientes que están disparando el respirador, están haciendo fuerza y están recibiendo un determinado volumen corriente, y por algún motivo el sensorio se deteriora, la magnitud del esfuerzo muscular se deteriora. En esos casos el volumen corriente entregado va a pasar a ser mucho menor, como ya hemos visto en diapositivas previas. Por lo tanto, hay que tener particular cuidado a la hora de programar presión control en estos pacientes. A modo de conclusión, para programar modos ventilatorios es fundamental conocer su funcionamiento y clasificación. Presión control es un modo iniciado por el respirador o por el paciente, limitado por presión y ciclado por tiempo. Está indicado en pacientes que están transcurriendo la fase de soporte total y parcial de la ventilación mecánica. Y debido a su funcionamiento, hay que tener especial precaución en pacientes con alteraciones mecánicas del sistema respiratorio y en quienes tienen cambios súbitos en el estado de conciencia. ¿Cómo seguimos? Nos encontramos en la clase de ventilación mandatoria continua controlada por volumen. Muchas gracias.